Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Presentamos Vertiente de Opinión. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Cada vez que son entrevistadas personas que uno sabe que aportan a la ciudadanía, pues uno se siente muy bien. Y uno de ellos es el ingeniero geólogo Osiris de León, que yo digo, pero ven acá, ese hombre va al cine, ese hombre participa en tertulias, porque ese hombre es un erudito en muchas ramas, algunas contrapuestas. Había una canción de un destacadísimo humorista dominicano, que lástima que ejerció su actividad durante los años de la era de Trujillo, que fue don Paco Escribano. Sí, Rafael Tavares Labrador era su real nombre, pero él se puso como nombre artístico Paco Escribano, porque él amaba mucho la música española, era un versado en la música española, y había una gran soprano de las zarzuelas hispánicas que se llamaba Paquita Escribano, y entonces se puso Paco Escribano, y él inventó una canción que decía: como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te metí un ladrillo. O sea, que este caballero que tenemos aquí como invitado hoy, usted le habla, por ejemplo, de geología, que es su especialidad, su oficio, pero al mismo tiempo decide o surge un tema de zoología y te da una cátedra de eso. Osiris, bueno, estos cuadros son de las Galerías de Arte San Ramón, sus locales en la avenida Abraham Lincoln y en la Doctor Betances. Así es que después de esta pausa vamos a dialogar con este sapientísimo caballero. Bien, de inmediato vamos a dialogar con el ingeniero geólogo Osiris de León. Yo le hablaba cuando comenzó el programa de que había leído en el periódico Listín Diario un artículo donde se hablaba de un congreso de psicólogos que se celebraba en la ocasión en Lisboa, capital portuguesa, y uno de los temas que se trató, porque era sobre el cambio climático, donde Osiris de León lo he escuchado en otros medios y aquí, hablando con conocimiento de causa de ese problema que Donald Trump, dentro de sus muchísimos errores, cometió el de que no apoya, no aporta recursos al cambio climático. Entonces, ahí se trató un aspecto importante acerca de cómo atenuar, disminuir los efectos del cambio climático, y era aplicando la psicología desde el punto de vista profesional. O sea, que si por ejemplo un psicólogo aporta una visión correcta de lo que debe ser frente a un fenómeno natural, la actitud de un gobernante, y lo convence, quizás un gobernante que era reticente en principio, al igual que Donald Trump, para enfrentar ese fenómeno, pues ya estaba contribuyendo a que el cambio climático mostrara efectos atenuados y eventualmente, quizás después de muchos años, lograr que fuera óptimo, que no se vislumbra eso en forma muy cercana. Y cuando hablo con Osiris, le conté que hablando con mi esposa antes de venir al programa, que este programa se graba sábado y a veces viernes, en esta ocasión estamos grabando viernes pasado, le digo, ay, mira, le voy a llevar
este artículo o recomendársele a Osiris que lo vea en internet o en el periódico físico. Y después yo mismo dije, pero ven acá, yo estoy seguro que él a lo mejor le aportaría nuevos datos a los que están tratando de que eso se imponga. Esta larga introducción creo que es innecesaria, pero frente a la teleaudiencia creo que sí que conviene, porque frente a nuestro invitado eso no es ningún secreto. Saludos, saludos Mario, un inmenso honor estar aquí en este programa compartiendo contigo. Gracias inmensas por esas hermosas palabras de introducción, de presentación, de ambientación de un tema que es importante para la nación y para el mundo. Pues tal y como tú señalas, el hecho de que ya los psicólogos estén pensando en el cambio climático, que no es un tema vinculado directamente a los psicólogos, pero sí vinculado indirectamente, quiere decir que quienes hemos estado predicando sobre este tema hemos logrado traspasar las barreras de nuestras limitaciones de especialidad. Los médicos normalmente abordan los temas de medicina, los geólogos abordan los temas de geología, los sociólogos abordan los temas de la sociedad, los psiquiatras normalmente abordan temas de la conducta psicológica del ser humano. Pero ¿sabes qué ocurre, Mario? El cambio climático por el cual estamos atravesando hoy día, y que, como tú dices, muy pocos líderes lo niegan, porque tú solamente tienes que mirar alrededor del mundo y cada página de cada periódico de cada país te trae algo que cuando tú lo revisas en su origen está vinculado al cambio climático. Este cambio climático es de origen antropogénico, ha sido provocado por nosotros, por tu estilo de vida, mi estilo de vida. Tú y yo hemos heredado un estilo de vida donde venimos al trabajo o a la iglesia o a la escuela o a la playa en nuestro auto. Pero ese auto va quemando un combustible fósil y va emitiendo dióxido de carbono. Pero en tu casa tú llegas y enciendes la luz y esa bombilla se está alimentando con una planta eléctrica que está en Jaina o que está en Itabo o está en San Pedro, que está quemando un combustible fósil. Y tú no te das cuenta, ni yo, ni aquel, ni el otro. Pero cada vez que tú consumes 100 kilovatios hora de energía en tu casa, tú estás aportando 65 kilogramos de CO2 al cambio climático. Cada vez que tú recorres 100 kilómetros en tu vehículo, tú estás aportando 15 kilogramos de CO2 al cambio climático. Por tanto, somos nosotros, los seres humanos, los responsables de que hoy día en la atmósfera tengamos 415 partes por millón de CO2 que está bloqueando la salida de la radiación solar. Y tienen razón ellos, porque es un tema de cambio de actitud. En la medida en que tú, en que yo y que toda la gente que nos ve comience a presionar en su sociedad por energías más limpias y por autos que dependan de combustibles limpios, bajará de nuevo el nivel de CO2 en la atmósfera y al bajar el clima gradualmente irá restableciéndose. Por tanto, en el fondo es un tema de cambio de actitud. Si es un tema de cambio de actitud, es un tema de psicología. En consecuencia, los que dominan la psicología saben bien cómo tú puedes cambiar de actitud. Y pregúntale a cualquier político. ¿Qué hace el político? El político influye en ti, en la campaña electoral, y te presenta unas expectativas que te convencen. Y te dice que va a bajar el pasaje, que va a aumentar el sueldo, que la sociedad se va a organizar, que se va a controlar. Y tú dices, este es el candidato. Porque te condicionó psicológicamente. ¿Qué es lo que hace una empresa embotelladora de refrescos? Que te dice, tome este refresco, tome este refresco. Tú recordarás que se hizo famoso que en los años 50 y principios de los 60, la gente salía del cine siempre con deseos de tomar Coca-Cola. Y se estudió por qué la gente salía del cine con tanta sed. Y era que en el interín, en la película, se pasaba
un corto que tu ojo no veía, pero tu cerebro sí. Tu ojo solamente capta de un 24avo de segundo hacia adelante. Quiere decir que lo que yo hago en menos de un 24avo de segundo, tú no lo ves, pero tu cerebro sí. Por eso tú ves que un mago, delante de ti te desaparece una moneda. Tú dices, pero ¿cómo lo hizo? Realmente vi. Él movió la mano tan rápido que tu ojo no lo vio. Pero él la movió. Si tú lo captas en cámara lenta, tú vas a ver cómo lo hace. Entonces en el cine se pasaba ese anuncio, tome Coca-Cola, que tu ojo no veía, pero tu cerebro sí lo veía, porque duraba menos de un 24avo de segundo. Y te lo repetían cada cierto tiempo, y eso terminó siendo prohibido, porque se entendía que se estaba influyendo en la psiquis del ser humano y por tanto lo estaba condicionando a tomar algo que era un producto comercial y que se suponía que tú no ibas al cine a eso, sino que tú ibas al cine a ver una película. De ahí es donde, fíjate que el marketing comercial y el marketing político se han adueñado de los medios de comunicación a nivel mundial. ¿Por qué, Mario? Porque entienden que en la medida en que te repiten un concepto en la televisión, desde que yo comienzo a decirte que el mejor carro es tal, que es tal, que es tal y que es tal, tu cerebro termina condicionado a eso y ya tú quieres comprar ese carro. O que lo que está de moda ahora es tal marca. Y te lo repiten tanto en la radio, en la televisión y en la prensa escrita, que tu cerebro termina aceptándolo como bueno y válido. Esto quiere decir que si se unen fuerzas entre el liderazgo político, el liderazgo ambiental y los psicólogos para diseñar una campaña que te lleve a ti, a mí, a todo el mundo a cambiar nuestro estilo de vida de hoy día, a depender menos de combustibles fósiles, a ahorrar la mayor cantidad posible de energía, porque muchas veces tú sales de tu casa o yo salgo de la mía y no nos preocupamos por averiguar si todas las luces están apagadas. Entonces, mientras tú estás en el trabajo, hay luces en tu casa encendidas, quizás a veces estas luces del patio que tú no las necesitas de día, está consumiendo energía, está emitiendo CO2 a la atmósfera y está contribuyendo al cambio climático. Por tanto, al final del día se resume en una actitud del ser humano que tiene que cambiar. Y en la medida en que vayamos cambiando, estaremos emitiendo menores niveles de dióxido de carbono y en consecuencia al final del día podremos frenar este problema que ya va por un muy mal camino, porque creo que ya inclusive hasta el propio Donald Trump, al cual tú hacías referencia en la introducción, viendo lo que pasa en Estados Unidos, viendo lo que está pasando en Venecia, viendo lo que está pasando en diferentes partes del mundo, incluyendo Groenlandia, estará entendiendo que lo que dijo respondía más a un discurso político republicano que a una realidad, porque la realidad es que la comunidad científica mundial, comenzando con el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, estamos todos conscientes de que el cambio climático que hoy día nos ha llevado a las temperaturas extremas, y tú lo has visto, junio 2019, el junio más caluroso de la historia, julio 2019, el julio más caluroso, agosto 2019, el agosto más caluroso, septiembre 2019, el septiembre más caluroso, octubre acaba de terminar y ya está reportado como el octubre más caluroso de la historia desde que llevamos registro. Por tanto, a nadie debe quedarle duda del calentamiento global. Tú estás en noviembre, tú estás en otoño, pero la temperatura que tú sientes en la calle es de pleno verano, lo cual es una realidad de que las temperaturas están entre 1.2 y 1.5 grados Celsius por encima de la media histórica antes de 1950. Cuando tú comparas antes de 1950 y después de 1950, tú vas a ver cómo la curva se dispara exponencialmente porque el estilo de vida cambió a partir de 1950 y comenzamos a depender de gasoil, de gasolina, de querosén, de Bunker número 6, de la energía eléctrica, y todo eso ha llevado casi a duplicar
los niveles de CO2 en la atmósfera, y eso es lo que ha provocado este cambio climático que ya afecta prácticamente al planeta completo. Cuando se tiene esa enorme capacidad intelectual con respecto a los fenómenos naturales, uno le atribuye a personas como el ingeniero Osiris de León como poder vaticinador, y yo lo voy a demostrar ahora. Tú estás viendo que ya en la República Dominicana hay carros eléctricos. Sí. Y esa simpleza, ese detalle, que dentro de los infinitos detalles que uno podría aportar con respecto a la contaminación, es algo que parecería como que no tarda mucho en imponerse, porque parece que el obstáculo principal para su promoción y por ende para su venta masiva es que hay que conectarlo para inyectarle, ¿verdad? Para proporcionarle la energía eléctrica suficiente, y entonces tendría que haber cada determinado kilometraje una estación para eso. Pero desde tu visión de hombre conocedor, ¿qué tú opinas? Si tardará mucho eso. Mira, ese es un tema que está siendo discutido a profundidad en la comunidad científica mundial, porque la limitación es esa. Inclusive habrás visto recientemente, hace apenas un par de semanas, que uno de los principales bancos comerciales está financiando autos eléctricos a una tasa de interés por debajo de la tasa del mercado, como una forma de estimular al usuario a comprar ese tipo de autos, pero con esa limitante que tú señalas. ¿Dónde está el problema? Es que al tú no tener un combustible, sino un acumulador de energía, que es un conjunto de baterías, cuando las baterías se te descargan, tú tienes que pararte en un centro de recarga. El tema no es pararte en el centro de recarga, porque tú te paras en cualquier estación de gasolina, en la autopista Duarte, pero es que tú llenas tu tanque de combustible en 2 minutos, en 3 minutos. En el peor de los casos, 5, 8 minutos, hay mucha gente en fila antes que tú. Pero cargar todavía tus celdas de batería te toma 7, 8 y 9 horas. Entonces tú no puedes salir para Santiago, se te descargó y después tú tienes que pararte a cargar. ¿Qué es lo que se ha pensado desde la etapa inicial del programa? Bueno, que Mario Emilio anda aquí en la ciudad, en su vehículo eléctrico, se descargó su vehículo durante el día, pero cuando él llegó a su casa todavía le quedaba un 5, 8, 10, 12% de carga. Como ya él va a su horario de descanso, en su marquesina él tiene un cargador eléctrico, él conecta su vehículo y mientras Mario duerme para descansar y reponer energía, su auto también está reponiendo energía. Y así como Mario duerme 8 horas durante la noche, su auto en esas 8 horas se está recargando de energía. Ahí no hay problema. El problema es cuando tú andas en la carretera y tú tienes que ir a Dajabón y la carga no te da para ir y vuelta y tú quieres regresar el mismo día. Para salvar ese obstáculo se están desarrollando nuevas celdas de litio, porque el litio es mejor acumulador que el plomo. Tu batería de tu carro es de plomo. Tiene celda de plomo que actúa como un acumulador. Toma la carga y esa carga luego la va liberando en la medida que tu auto la va consumiendo. Entonces ahí es donde viene el primer inconveniente. En la medida en que las baterías acumulen más carga, tú vas a tener más autonomía en la carretera. Y ya tú podrás ir a Dajabón y regresar con una sola carga. Entonces el problema se va simplificando. La segunda etapa de eso ya no es solamente que la batería que te van a instalar en tu auto va a acumular más carga, sino que se va a cargar más rápido. Tú habrás notado que hoy día los teléfonos celulares traen 3 tipos de cargadores. El estándar, el que viene con él, que es de carga lenta. Otro que te cuesta 30, 40 dólares y es de carga un poquito más rápida. Y otro que es caro, que te puede costar 150, 200 dólares y que es de carga súper rápida. Por tanto, cuando tú utilizas un cargador de carga súper rápida, tú puedes cargar tu teléfono celular en media hora.
en lugar de coger 2 horas como el cargador tradicional. Eso mismo va a pasar con las baterías que se están desarrollando ahora para los autos eléctricos. Que en lugar de tú tomar 8 horas para cargarlo, tome no más de 45 minutos. Entonces ya es más razonable. ¿Por qué? Porque entonces las estaciones de combustible con cargadores de 45 minutos podrán tener ahí una especie de parador donde tú te paras con tu familia, te paras ahí con Ibelice, te comes un desayuno o una comida, dependiendo del horario, y mientras tú estás comiendo, tu auto está cargando. En consecuencia, cuando tú terminas de desayunar o de comer o de cenar en ese parador, ya tu auto está cargado full otra vez y tú puedes continuar la marcha. Quizás aquí en República Dominicana tú vas a decir, me da, pero tú tienes que pensar en Estados Unidos, que tienes distancias de miles de kilómetros. Cuando tú vas de Nueva York para Miami, tú estás hablando de un viaje de 24 horas. Entonces, tú no puedes salir con una carga de 300 kilómetros para un recorrido que puede ser de 2.000 kilómetros. Entonces, tú necesitas más carga. Lo mismo te pasaría en Chile, si tú vas del sur de Chile para el norte de Chile. Distancia de 3.000, 3.500 kilómetros, entonces tú no puedes cubrirlo con una carga o con 2 cargas. Entonces, son de esas etapas que hay que salvar ahora con la investigación científica, en esos 2 componentes. Primero, desarrollar baterías que acumulen mayor cantidad de energía. Fíjate que todos los teléfonos antes venían con 2.000 miliamperios hora, 2.500 subieron, 3.000, y algunos vienen ahora con 4.000 miliamperios hora. Entonces ya una de las ventajas que te da el fabricante cuando él pone en el mercado un nuevo modelo es que te dice que tiene una batería más duradera. Por tanto, tú dices, yo puedo salir con mi teléfono sin el cargador en los bolsillos y puedo pasarme el día entero recibiendo llamadas, haciendo llamadas, recibiendo mensajes y la carga me da para todo un día. Eso mismo va a pasar con los autos eléctricos, que tú vas a tener baterías que te van a dar para tú recorrer 2.000 kilómetros, pero todavía no hemos llegado, pero sí está en fase de desarrollo. Y el segundo aspecto es desarrollar cargadores para esa batería que sea más rápido, que en lugar de que tú tengas que durar 8 horas en un parador en Santiago, en Bonao, en La Romana, en Higüey, tú puedas cargar en 45 minutos o en 1 hora, porque ya ese es un tiempo que tú dices, yo lo puedo aprovechar. En ese parador entro, me como unas papitas, me tomo un refresco, leo el periódico en lo que el vehículo se está cargando, ya se cargó, ya yo continúo la ruta. Quiere decir que una vez resuelto esos 2 aspectos, ya el auto eléctrico se va a hacer popular. Y tan pronto se haga popular, la gente va a dejar de comprar el auto tradicional que utiliza gasoil o gasolina. Y en consecuencia vamos a estar emitiendo menos niveles de CO2 a la atmósfera con el tema del cambio climático. Y lo mismo va a ir pasando también en la industria eléctrica. En la industria eléctrica se van a ir desarrollando sistemas de menos emisión de dióxido de carbono, porque las normas van a ser cada día más estrictas y no te van a permitir a ti como productor de energía que estés liberando altos niveles. Cada día los topes van a estar más bajos para obligarte a ti a invertir recursos como productor de energía en sistemas modernos que utilicen el sistema que llamamos CAC, captura y almacenamiento de carbono. Tú puedes atrapar el dióxido de carbono que sale por la chimenea de tu planta eléctrica, mezclarlo con carbonato de calcio, convertirlo en una especie de yeso o el mismo carbonato de calcio multiplicado, enterrarlo en el subsuelo para evitar que vaya a la atmósfera. De esa manera, entonces, podremos hacer regresivo el problema que hemos tenido en los últimos 50 años, 60 años, con el cambio climático, fruto de las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo pensaba, mientras te escuchaba, en un artículo que leí hace muchos años y me da pena a veces, digo, caramba, si no hubiera leído ese artículo no estaría tan apenado de que no se haya convertido rápidamente en realidad. Se titulaba Energía y fuerza para todo vendrá del sol. Así es. O sea, cómo
la energía solar iba a reemplazar a todas las otras energías contaminantes y eso no se ha producido, pero ya el circunspecto, ecuánime y sereno Fernando Duval nos dice que hay que hacer la última pausa. Bien, ustedes recordarán que cuando hicimos esta pausa en el programa, le habíamos planteado la interrogante, la curiosidad a nuestro invitado, el ingeniero Osiris de León, de cómo ese vaticinio que apareció en un artículo en la leída revista Selecciones no se ha convertido en realidad 30 años o quizás más después, y claro, se sobreentiende que hay intereses que se oponen a ellos. Mire, Mario, todo el mundo, sin excepción, indistintamente de que nunca haya ido a la escuela, sabe el poder energético que tiene el sol. Todo el mundo, sin excepción, se ha quemado en la playa. Claro. Todo el que fue a la playa, una gira cuando era niño, con su papá, con su abuelo, con los hermanitos, llegó quemado de la playa. ¿Y cómo yo me quemé si yo no estaba en la cocina? Es que esa radiación solar trae calor. Y como yo tenía mi piel expuesta a ese calor, entonces ese calor actuó sobre mi epidermis y me produjo esta quemadura. Y a veces tú te pasabas, a mí me llegó a pasar, siendo yo Boy Scout, una semana sin poder dormir con los hombros quemados, y tener que ponerme bálsamo, ungüento cada día. Entonces, eso te dice a ti que el sol es la fuente energética más accesible que hay en el planeta Tierra. La agricultura depende de esa radiación solar. Por eso fíjate que el agricultor tiene fechas en las cuales siembra determinados cultivos. O sea, no es lo mismo un cultivo que está adaptado al verano que un cultivo de invierno. Si ese cultivo de invierno tú lo siembras en verano, se te quema, porque la radiación solar lo quemara. El hombre no ha puesto en servicio la tecnología de aprovechamiento de la energía solar en su más amplia dimensión por el hecho de que la Liga Árabe entendió que mientras haya petróleo en el subsuelo no se debe aprovechar la energía solar. La tecnología ha ido cambiando y va a seguir cambiando, pero en el tema de la energía solar ha estado frenada. Tú estabas muy jovencito cuando se hablaba de aquellas cocinas solares. Yo recién entraba a la universidad a principios de los años 70 y ya hacíamos experimentos de una parábola revestida de papel de aluminio para atrapar la radiación solar, concentrarla en un punto focal y tú hervir el agua. Y en esa agua hervida, entonces ahora tú ponías plátanos a hervir y le hacías una demostración de cómo con esa radiación solar tú podías hacer eso. Pero tú lo hacías cuando tú eras niño, cuando tú cogías una lupa, la ponías frente al sol encima de un papel hasta quemar el papel. ¿Por qué se quemaba el papel? Porque concentrabas la radiación solar en un solo punto, toda esa energía que era amplia ahora estaba en un solo puntito, se concentraba y se quemaba. Esa energía está disponible y va a seguir estando disponible por los próximos 5.000 millones de años. 5.000 millones de años. El planeta Tierra tiene 4.567 millones de años. Pero todavía el Sol va a estar activo por los próximos 5.000 millones de años. Y esa energía va a estar ahí disponible, con ese viento solar, con esa eyección de masa coronal, ese plasma que sale cada día, que es el cuarto estado de la materia. Porque a nosotros nos enseñaron en la escuela primaria 3 estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Pero no se conocía ese cuarto estado de la materia, que es el plasma, que es como actúa el Sol. Y ese viento solar te llega cada día al planeta Tierra y tú lo puedes aprovechar. Entonces, te vas a encontrar en unos años que tu reloj, que en el pasado tu primer reloj era de cuerda y tú tenías que darle cuerda todos los días, ya tú no ves a nadie con un reloj de cuerda. Eso pasó al museo. Tu reloj trabaja hoy día con una batería
Pero tú tienes relojes cuya batería dura muchísimos años. Otros, tú los recargas cada día. Va a llegar un momento en que tu reloj va a depender de la energía solar y tu teléfono celular va a depender de la energía solar. Con el solo hecho de tú andar caminando con él en el bolsillo, él va a estar atrapando esa radiación solar y le va a estar convirtiendo en energía y tú no vas a tener que estarte parando en tu casa, en tu oficina, en algún lugar a cargar tu teléfono celular. Eso va a pasar con el auto y eso va a pasar con la energía eléctrica de tu casa. Si tú sobrevuelas hoy día Santiago, te vas a encontrar que la Unión Médica está techada de paneles solares. Y esos paneles solares le suplen a la Unión Médica toda la energía que ellos consumen porque ellos ya se desconectaron del sistema de Edenorte. Si tú te vas a la zona franca, Pisano, en Santiago, te vas a encontrar que la zona franca está cubierta de paneles solares y ellos están ya desconectados de Edenorte. Te vas aquí en la capital, te vas a los Alcarrizos y te encuentras industrias que están desconectadas de Edesur porque toda la energía es energía solar, simplemente con montar paneles solares. Te vas a algunos proyectos agrícolas en el sur, en Jarabacoa, en el este, y te vas a encontrar que las bombas de succión de agua ya están trabajando con paneles solares. Te vas a encontrar con semáforos que están trabajando con paneles solares. Quiere decir que vamos transitando al aprovechamiento de la energía solar por ser más accesible. Tú tienes otra fuente de energía que la puedes aprovechar. Pero todavía está un poquito más complicado y es el calor interno de la Tierra. Hay países donde, como tú tienes actividad volcánica, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, entonces se aprovecha ese calor interno del planeta que está en contacto con el agua subterránea, el agua sale caliente, 70, 75, 80 grados Celsius, y la utilizan entonces para producir vapor, y ese vapor te mueve una turbina, y esa turbina entonces te está produciendo la energía eléctrica que tú necesitas. Quiere decir que en lugar de tú quemar petróleo, en lugar de tú quemar carbón mineral, simplemente sacas agua caliente del subsuelo. En el futuro habrá una combinación entre esos dos sistemas, el aprovechamiento de la energía solar y el aprovechamiento del calor magmático del planeta Tierra. Se harán pozos profundos de 1000 metros, 1500 metros, 2000 metros, que está muy caliente. La Tierra tiene lo que se llama un gradiente geotérmico. Cada vez que tú bajas 100 metros, la temperatura sube 3 grados Celsius. Quiere decir que tú puedes llegar a la temperatura que tú quieras, porque dentro, el núcleo de la Tierra, está una temperatura de 6000 grados Celsius en el núcleo. Quiere decir que ahí todo está fundido porque los minerales más resistentes a la temperatura apenas te resisten 1500, 1600, 1700 grados Celsius. Por eso todo está fundido y por eso que se generan los terremotos, por ese magma derretido, fundido, incandescente que está ahí. Y por eso tú tienes esa dinámica del planeta Tierra. Ahora, en la medida en que la tecnología se vaya desarrollando, se harán pozos más profundos para inyectar agua, sacar esa misma agua por arriba. Es como cuando tú coges una olla caliente que está seca y tú le echas un poquito de agua, ahora tú tocas el agua y tú la sientes caliente porque se transmitió el calor. De acuerdo a las leyes de la termodinámica, el calor fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que se equilibran. Por eso cuando Ibelice te sirve una taza de café, te dice, tómate rápido el café, porque si lo dejas se te enfría. ¿Por qué se enfrió? Porque simplemente él va a tomar la temperatura que hay en el ambiente. Si en tu oficina o en tu habitación la temperatura está en 18 grados Celsius, porque tú tienes el acondicionador de aire encendido, la temperatura de tu café va a bajar hasta 18. Pero si está en 20, va a bajar hasta 20. Nunca más de ahí. Siempre los cuerpos buscan el equilibrio térmico. Y siempre del cuerpo más caliente hacia el más frío. Siempre del más caliente hacia el más frío. Entonces, es lo que establecen los principios y las leyes de la termodinámica. Entonces, cuando tú entres agua a temperatura ambiente, agua de mar o agua del río en el subsuelo, se te va a calentar y te va a subir por el pozo que está al lado como vapor de agua, y ese vapor de agua tú podrás comprimirlo para enviarlo a presión a las aspas de una turbina y producir energía eléctrica. Lo que quiere decir que combinando esos dos factores, la energía solar que te llega
en superficie y la energía geotérmica que está en el interior del planeta Tierra, tú podrás en el futuro cubrir todas las necesidades energéticas del planeta Tierra en materia de movilidad, en materia de iluminación, en todos los sentidos, y entonces ya nos habremos desprendido de esos combustibles fósiles, petróleo, carbón mineral, gas natural, que producen emisiones de dióxido de carbono que han contribuido al cambio climático. Cuando señalabas, Osiris, esas industrias, esos negocios, esos comercios, fundamentalmente en la zona del Cibao, donde empresas trabajaban con energía solar, me hice la pregunta y te la formulo de inmediato. ¿Por qué, si existe esa circunstancia propiciadora del uso de esa energía, no se han instalado en el país varias empresas poderosas para utilizar esa energía? Tú tienes una ley de energía y electricidad. Y esa ley que crea incentivos para el aprovechamiento de las fuentes renovables, en lugar de ser estimulada, es obstaculizada, que es un contrasentido. Se supone que tú como funcionario público, como gobierno, como empresario, como ciudadano, debías estar más inclinado al aprovechamiento de las fuentes renovables y menos inclinado a los combustibles fósiles. Sin embargo, un proyecto que tú formulas y que va a depender de combustibles fósiles tiene rápida aprobación. Un proyecto que tú formulas para aprovechar el viento, para aprovechar el sol, para aprovechar el agua, tiene más obstáculos. Y debía ser al revés. Y ahí caemos en el principio del programa, el aspecto de la psiquis de la gente. Cómo ayudar a cambiar la psiquis de la gente, desde el ciudadano hasta el funcionario. Y que sea el funcionario el que salga a buscar gente interesada en desarrollar tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables. Es decir, que salgamos por el Cibao a hacer una feria. A ver, ¿quiénes están interesados en esta tecnología para nosotros como Estado ayudar a implementar esa tecnología? Y que tú por lo menos cada mes estés convocando a empresarios, a industriales, a hoteleros, a líderes comunitarios, para hablarles de los avances que estamos teniendo como país en materia de aprovechamiento de fuentes renovables, para que la gente, por contagio de lo que están haciendo los demás, se anime y participe. Porque quizás tú no lo estás haciendo, o yo no lo estoy haciendo, o alguien no lo está haciendo porque no está viendo las ventajas. Pero cuando tú le dices a una empresa, mira, ¿cuánto es tu factura eléctrica mensual? Ah, mira, yo pago, si es una residencia, yo pago 5,000 pesos. Y otro que es una industria pequeña te dice, yo pago 100,000 pesos. Y otra que es una industria grande te dice, yo pago 2 millones de pesos. Dice, pero si tú inviertes en este sistema para aprovechamiento de energía solar, con lo que tú pagas en 3, en 4 años de energía, tú instalas el sistema y es tuyo. Ya tú no tienes que pagarle administración a nadie, rentabilidad a nadie, alquiler a nadie, porque tú estás teniendo tu propia planta eléctrica en el techo de tu casa. Entonces tú te estás independizando. Y eso va a implicar que en el futuro, así como tú tienes en la torre donde tú vives o donde yo vivo, que el gas es común, que el servicio de agua es común, también el sistema eléctrico va a ser común, se instalarán en las torres paneles solares en el techo, en lugar de hacer un gazebo aquí o un área social allí, cubrirlo de paneles solares y el edificio tener energía eléctrica permanente dependiendo de la fuente solar. De esa manera contribuimos a reducir el efecto directo del cambio climático, pero al mismo tiempo contribuimos a ahorrar energía y a vivir en un planeta más limpio. Sí. A veces uno se da cuenta de que el impulso de las personas para obtener mayores ganancias se ve como inexplicablemente limitado. Sin embargo, yo repito mucho una frase de Rómulo Betancourt,
aquel gobernante venezolano que tuvo tanto que ver con la caída del Trujillato, que él decía que el que no era comunista a los 25 años no tenía corazón, pero el que lo era a los 40 no tenía cerebro. Y entonces yo, en mi juventud, fui partidario de las ideas de izquierda, pero me acusaban siempre de revisionista porque yo decía que había algo que conspiraba contra la implantación universal alguna vez del comunismo, y era el impulso natural del ser humano para desarrollar un potencial económico competitivo con sus, ¿verdad?, con los miembros de su especie también humana. Y a la larga, fíjate cómo el comunismo, en su función o en su faceta marxista-leninista, cayó. Y ahora hay una especie que se llama socialismo del siglo XXI. Entonces la pregunta es, Osiris, esa lentitud en el país y quizás en otros países de la América Latina y hasta de Europa, del viejo continente, por la implantación del sistema solar, o del sistema solar, no, del aprovechamiento precisamente de la energía solar. Mira, tú introdujiste este tema haciendo una reflexión válida sobre el tema del capitalismo y el socialismo, que es total y absolutamente válido. Tal y como lo planteaba Rómulo, lo planteas tú, eso es una realidad. Inclusive yo en una ocasión, estando en un aeropuerto de Cuba, esperando un vuelo que se retrasó por casi 15 horas, quise aprovechar el tiempo y escribí un artículo viendo las experiencias que había tenido allí, y lo titulé Entre el capitalismo, el socialismo y el cristianismo. Y dije en ese artículo que el capitalismo había aprendido a producir riquezas pero no a distribuirlas, que el socialismo había aprendido a distribuir riquezas pero no a producirlas, y que el cristianismo había aprendido a predicar la distribución de la riqueza, pero no a practicarlo. Y que lo que necesitábamos en la sociedad era un híbrido de esos tres conceptos: saber producir riqueza, saber distribuir equitativamente la riqueza y predicar esa equidad social. Si el socialismo hubiera aprendido a producir riqueza, además de haber aprendido a distribuirla, hubiera sido exitoso en todas partes del mundo. Pero como tú dices, la aspiración legítima de cada ser humano es a prosperar económicamente. Tú quieres vivir mañana en un apartamento mejor que el apartamento que tú tienes hoy, o tener mañana un carro mejor que el que tienes hoy, o una vestimenta mejor que la que tienes hoy. Eso es legítimo, eso es sano, eso es válido. Enseñarle a la sociedad lo contrario es una distorsión que a la larga colapsa, y por eso colapsó el sistema. ¿Qué hizo China? Cambió el modelo. China, después de haber vivido en la extrema miseria todo el tiempo, se fue en su momento. Vamos a ser realistas. Esto no funciona así, porque lo que estamos repartiendo es pobreza, y nadie le interesa que le repartan pobreza. A la gente le interesa que le repartan riqueza. Los capitalistas han sido exitosos porque ellos reparten riqueza, no pobreza. Entonces vamos a repartir riqueza. Y empezaron a producir un híbrido, una sociedad socialista, pero con un modelo productivo capitalista. Entonces producimos riqueza y distribuimos esa riqueza socialmente. Entonces ahí tenemos que convencer los dos modelos, el modelo capitalista y el modelo socialista, que hay fuentes de energía que mejoran las condiciones de vida, y que la mejor manera de tú mejorar las condiciones de vida es garantizarle a la gente acceso a los bienes de producción, acceso a un mercado de consumo, acceso a la energía, acceso a la salud, acceso a la educación, todo dentro de un modelo que, indistintamente de que se llame socialista o capitalista, te garantiza a ti mejorar tus condiciones de vida. Por tanto, en la medida en que ambos sistemas aprovechen la energía solar, aprovechen la energía geotérmica, la energía será más barata, por tanto mejorarán las condiciones de vida de toda la gente. Hay gente todavía en muchas partes del mundo que no tiene acceso a la energía eléctrica, Mario, y que no tiene acceso a un vehículo, y a veces hay gente que tiene vehículo pero no tiene para llenarle el tanque de combustible y tiene que irse a un vehículo público. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Y algo peor, Osiris, con perdón de la interrupción, no tienen acceso al agua potable. Así es. Pero Así eso es
Eso es casi criminal. Criminal, porque el acceso al agua potable es un derecho fundamental del ser humano y está garantizado en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es así. Entonces hay que trabajar ese esquema, quizás volviendo al principio del programa donde tú hablabas de cómo los psicólogos abordan el tema, porque lo que tenemos que cambiar es la mentalidad de mucha gente en todos los estratos sociales, en el estrato social político, en el estrato social empresarial, en la clase media, en la clase de menos ingresos, de forma tal de que todos entendamos que tenemos que cambiar muchas cosas en el modelo conductual del mundo de hoy. Sí. Cuando tú hablabas, ¿verdad?, de cómo los políticos prometen siempre que van a resolver todos los problemas de una sociedad determinada, recordé que yo soy socio de un club social, que me voy a reservar el nombre, y entonces en unas elecciones para la directiva, cuando estaban los candidatos exponiendo, cuando subió el segundo o el tercero, alguien que estaba dentro del público le gritó: ofréceme mucho aunque no me cumpla, ofréceme, ofréceme. Y tú has visto que hay una canción bolero que dice: miénteme más, que me hace tu maldad feliz. Bueno, señores, como decir que un programa con este diestro ingeniero, geólogo y buen comunicador, eso es pleonasmo, es redundancia. Hay que partir de la premisa que es interesante. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.